La marca número uno que vamos a ver el día de hoy es que un miembro bíblico es aquel que ha experimentado una conversión genuina. Comenzamos esta nueva serie la semana pasada con una breve descripción de lo que la iglesia es y el amor que nosotros debemos tener por ella. No sé si se acuerda. Y estamos todos de acuerdo, creo yo, en que ser parte de la iglesia es un privilegio. Es el honor más elevado que criaturas pecaminosas pudiesen tener en esta pequeña vida que tenemos. Es un honor, es un alto honor, es indescriptible ser parte del cuerpo de Cristo. Pero, ¿quiénes tienen este privilegio? ¿Quiénes forman parte de este honroso cuerpo? ¿Quiénes son aquellos llamados a ser columna y baluarte de la verdad? ¿Habrá algún requisito? ¿Habrá algunas características que deban cumplir o frutos que deban dar aquellos que son parte del cuerpo de Cristo? Estas preguntas trataremos de responder hoy. Y un adelanto como respuesta, y lo que debe quedar más claro de esta exposición, es que solo aquellos que han experimentado una conversión genuina son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y por ende son los que responsablemente deben ser parte de la membresía de una iglesia local como esta, que es la expresión visible del cuerpo invisible. Ahí siempre bajan los amenes. Porque probablemente tenemos considerado y catalogada este cuerpo de Cristo muy por allá y la iglesia muy por acá. Pero hermanos, la iglesia local es la expresión visible del cuerpo invisible. Solo aquellos que han creído en el Evangelio, que se han arrepentido de sus pecados de una forma genuina, representarán a Cristo en la tierra. Y son estos mismos, a través de un compromiso activo en su iglesia local, que harán palpable esta representación. Enfatizo lo de genuino porque es innegable que hay muchos que declaran conocer al Señor sin que el Señor los haya conocido a ellos. Eso es algo que vamos a tocar ahora, sí o sí. En mi vida juvenil cristiana, hace más o menos 25 años atrás, eran muy famosas las campañas evangelísticas. Una campaña evangelística, para aquel que no sabe, es generalmente, o para nosotros, era ir a hacer un culto a la calle, donde se predicaba un mensaje con tenores evangelísticos y se hacía un llamado esperando que algún inconverso hiciera una oración que nosotros llamábamos la oración del pecador. Recuerdo en una oportunidad que nos vino a visitar a nuestra iglesia local de ese tiempo unos misioneros extranjeros que estaban actualizados en esto de métodos evangelísticos. Ellos hacían coreografías con música cristiana en inglés. Si mal no recuerdo, era Kirk Franklin, no sé cómo se dice. Si mal no recuerdo. Tenían una estrategia moderna en ese tiempo de hacer que los varones se tiñeran el pelo, usaran aros, como parte de la estrategia para acercarlos al mundo y a la gente que pasaba por ahí a ver el espectáculo. Hablo de 25 años atrás. No sé cómo estarán las estrategias al día de hoy. Luego de bailar, estos jóvenes se dispersaban y hablaban con personas y les entregaban un tratado y les planteaban el plan de salvación. En ocasiones lograban orar por estas personas y las dejaban invitadas a la iglesia. Este misionero evangelista había cumplido su misión si lograba que
Este pecador al cual se había acercado repetía con él la oración del pecador. Ya se ganaba una perla en su corona si es que lograba que ese pecador al cual se acercó hiciera una oración con él. Y la oración era algo como esto. Le decía, repita conmigo. Señor Jesús, sé que soy un pecador, que necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y te invito a entrar a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hacía esta oración, entonces ya era un convertido. Fiesta en los cielos, aunque nunca más viéramos al pecador arrepentido. Lo que no quita que el Señor pudo haber usado esto, sin lugar a dudas, para llamar a alguien. Lo que lo hace la excepción, no la regla. Vi muchas de estas conversiones. Conversiones de confesión, pero sin convicción de pecados ni cambios de vida. Hermanos, amigos, una conversión genuina que te hace parte del cuerpo de Cristo es un cambio radical desde el interior del ser humano. Es un milagro y trae como efecto verdaderos cambios de vida. Pregunta para nosotros: ¿es una confesión de palabras suficiente para sostener una conversión? ¿No importa cambiar el estilo de vida? ¿Es ir a la iglesia suficiente para asegurar una conversión? Es solo necesario que la gente se convierta, pero no es necesario que se involucre en la iglesia local. ¿Qué nos enseñará la Escritura? Es lo que veremos o trataremos de ver el día de hoy. Es un gran desafío, por eso digo que trataremos. Pero hermanos, reitero, debemos reflexionar, debemos tener en mente, en el corazón, que solo aquellos que han tenido una conversión genuina pueden ser parte de la iglesia de Cristo y por ende se unirán a la iglesia local. Y también nuestro corazón debe expresar gratitud a Dios por habernos hecho nacer de nuevo y ser parte de su iglesia. ¿Estás gozoso de ser parte del cuerpo de Cristo? Voy a hacer 3 preguntas, creo, o 4, si no me equivoco. ¿Quiénes pueden formar parte de la iglesia de Cristo y ser miembros de una iglesia local? Bueno, la respuesta sencilla y corta es que todos aquellos que se han convertido son parte de la iglesia de Cristo. Punto, no hay más requisitos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es indispensable para ser parte del pueblo de Dios. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su Salvador, a través del Evangelio, forma parte de su iglesia. Punto. No hay más. Ese es el requisito. Por lo tanto, la conversión es el requisito fundamental para ser parte de la iglesia de Cristo. Pero esto sí o sí, quiero que también lo entiendas, esto significa también una incorporación a la iglesia local. No está separado esto, y lo voy a desarrollar más tarde. Que vemos como algunos ejemplos del Nuevo Testamento de aquellos que se convertían al cristianismo. ¿Qué pasaba inmediatamente con ellos? Se unían a la iglesia. Hechos 2:37 al 41, lo que leía Marcelo. La multitud se arrepentía, recibe la palabra, era bautizada y eran añadidos a la iglesia. Hechos 11:21 al 24, muchos creyeron, se convirtieron al Señor y se unieron a la comunidad de Antioquía. No se convertían y quedaban solos por ahí,
se unían a un grupo de hermanos, porque la iglesia local es la expresión visible del cuerpo invisible de Cristo. Hay una fuerte relación entre la conversión y la incorporación a la iglesia y también a la iglesia local, que es la expresión de la iglesia de Cristo. No olvidemos esto. Pero también está esto, que tenemos que tocarlo. Yo sé que es incómodo, pero tenemos que hacerlo. Por otro lado, no todo el que diga que ha creído en Cristo es realmente un verdadero converso. Que diga con sus labios que cree no quiere decir que con su corazón sea así. Quizás el texto más estremecedor es Mateo 7, donde el Señor declara que yo a ustedes no los conozco, pero hicimos tantas cosas en tu nombre. Yo no sé quiénes son, nunca los conocí. Pero nosotros sí, pero yo no. Fuera. Eso es una realidad. Y no es una realidad que nosotros pretendamos o queramos evitar. Debemos enfrentarla porque es una realidad. Y como al Señor no se le escapa nada, tampoco se le escapó que nosotros pudiéramos tener una clara perspectiva de cómo Él ve un verdadero converso. ¿Lo sabías? Así como hemos visto en otras oportunidades características de los diáconos, de los ancianos, que de manera explícita están en las Escrituras, las marcas de un verdadero y un falso converso están también en este precioso libro y gloria a Dios por eso. Ante lo cual damos gracias a Dios. ¿No le das gracias a Dios de que nos haya dejado de manera tan clara tantas cosas? ¿Cómo debemos ser los hombres? ¿Cómo deben ser las mujeres? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa y en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad? También nos dejó cómo deben ser aquellos que componen su iglesia, cómo lucen los convertidos. Entonces, respondiendo a esa primera pregunta, ¿quiénes forman parte de la iglesia? La verdadera conversión es la puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Nacer de nuevo, los convertidos forman parte de la iglesia de Cristo. Y por ende, estos deben hacerse miembros de una iglesia local, porque es la expresión visible del cuerpo invisible de Cristo. Alguno pensará, ¿y por qué tanto énfasis entonces en los cursos de membresía, que la membresía misma, que el pacto de membresía, que la entrevista, que estar a prueba tantos meses, si el requisito único para ser parte de la iglesia de Cristo es haberse convertido? Buena pregunta, yo te respondo. Sí, es el único requisito. Pero mi amorosa respuesta es esta. Porque como el humilde pastor de esta congregación, el temor, el peso, la responsabilidad y amor y cuidado que tengo por esa iglesia que sé que no me pertenece, estoy convencido de que debemos velar para que tanto usted como yo estemos seguros de que conocemos al Señor. De que estemos seguros de que hemos nacido de nuevo. De que estemos seguros de que somos hijos de Dios. De que realmente hemos creído en el Evangelio y que estamos convictos, escúcheme, convictos del hermoso privilegio de ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. También, de esta manera, haciendo estas cosas, y sigue siendo parte de mi amorosa respuesta, protegemos a la iglesia de falsos hermanos, de falsos conversos, de falsos maestros, de quienes quieran dividirla o dañarla, aunque por otro lado también sabemos que siempre van a haber este tipo de personas en medio nuestro. Pero la conversión en el Nuevo Testamento no es simplemente un cambio moral, es un cambio de corazón. No es solo unirse a un grupo de personas y socialmente convivir con ellas.
Y en este punto yo te suplico la máxima de tu atención porque muchas personas, buscando suplir sus necesidades, han reducido la iglesia a eso. Solo un lugar donde pueden suplir necesidades. Por ejemplo, del tipo afectivas. Se me vinieron muchos recuerdos a la mente cuando escribía esto, de consejos que les daban a hombres y mujeres que eran medios pinganillas para buscar mujeres u hombres. Anda a la iglesia. Ahí son calmaditas. Ahí son fieles. Muchos llegaron así a las iglesias buscando parejas. Eso es una realidad. No me mire así como que no sabe de lo que estoy hablando. Necesidades sociales. Sin dudas, puedes obtener buenos amigos y personas que se preocupan de ti y que te ayudan en muchas áreas, gente de buena voluntad en este lugar. O simplemente han reducido la iglesia a un lugar donde pueden suplir sus necesidades ególatras. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos llegan a las iglesias porque les gusta liderar, porque les gusta enseñar o porque les gusta opinar y les gusta cómo se oye su voz cuando le hablan a otros. O te gusta cantar, o te gusta tocar porque eres virtuoso y necesitas un escenario. La iglesia toca todos los domingos y los músicos son buenos y ahora transmiten. Salimos por YouTube. Ninguna de estas cosas, si es que tú las haces, no te hacen parte de la iglesia. Tampoco si naciste en ella y tus papás de chicos te llevaron. No te asegura que tú perteneces al cuerpo de Cristo. Porque la entrada al cuerpo de Cristo es una verdadera conversión. Un cambio del corazón. Puede que llegues incluso a formar parte de una comunidad como esta, pero no necesariamente seas de la iglesia de Cristo. Incluso si ya eres miembro o incluso si ya eres pastor. Puede que hayamos pasado todas las pruebas, todas las miradas y todas las examinaciones y nuestro corazón aún estar muy lejos del Señor. Pero su ojo no falla. Él sabe quién es su mano, quién es su dedo, quién es su pelo, quién es su uña. Él la conoce. Ser parte del cuerpo de Cristo va mucho más allá, porque es un nuevo nacimiento espiritual que trae cambios de vida, cambios desde nuestro interior y por ende trae muchas evidencias. ¿Qué es la verdadera conversión? Es mi segunda pregunta. La verdadera conversión es la obra soberana de Dios en la que por medio de su palabra y su espíritu el pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, recibiendo un nuevo corazón y una nueva vida. Esta conversión se evidencia en un cambio real, amor por Dios, amor por los hermanos. Obediencia a su palabra, lucha contra el pecado y un compromiso con la iglesia de Cristo. Jesús mandó al comienzo de su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, en términos simples, la conversión es igual a eso, a arrepentirse y a creer.
Y posteriormente las Escrituras nos muestra descripciones más detalladas de cómo se ve este arrepentimiento y la fe en la práctica. Dice que nos volvemos de nuestros pecados a Dios, abandonamos el pecado como nuestro estilo de vida, recibimos a Cristo y confiamos en Él solamente como nuestro suficiente Salvador. Eso es el creer. Y el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras son las conversiones que hay en las Escrituras. El Nuevo Testamento, hermanos, está inundado de pecadores abandonando su pecado, recibiendo a Cristo, confiando en Él y siguiéndolo. Piensa en Mateo. Piensa en el centurión romano, o en Pedro, o en Santiago, o en Juan, o en Saulo, el perseguidor de los cristianos que se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. La lista es extensa. Cada uno de ellos se convierte, es decir, se vuelve, confía y sigue a Cristo. ¿Y quién puede hacer esta conversión? ¿Puede el hombre hacerlo por su cuenta? ¿Puede el hombre convertirse solo? No, es Dios. Tiene que ser una obra divina. Nadie puede cambiar por su cuenta. Nadie puede decidir de nuevo. Nadie puede cambiar su propio corazón. Nadie puede soltarse sus propias cadenas pecaminosas y decidir nunca más volver a pecar. El nuevo nacimiento es un milagro divino. Nadie puede venir a Él si Él no le trae. Y nadie puede amarlo a Él si Él no le ama primero. Siempre es Dios, siempre es Dios. Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, escucha, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O ese conocidísimo texto que yo sé que tú te sabes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto es un don de Dios. Cuando una iglesia no comprende la enseñanza bíblica acerca de la conversión, bien puede llenarse de personas que hicieron declaraciones sinceras en algún momento de sus vidas, pero que no han experimentado un cambio en su interior, que la Biblia lo llama conversión luego de oír el Evangelio. La verdadera conversión puede implicar o no una experiencia emocional. Sin embargo, hay algo que no falla en la conversión: el fruto. El fruto de los convertidos. Si estos frutos responden preguntas como esta y las responden de manera positiva, así es que nos hemos convertido. ¿Dan nuestras vidas evidencias de cambios? ¿Estamos interesados en batallar con nuestro propio pecado, incluso cuando continuamos tropezando? ¿Mostramos un nuevo interés en disfrutar de la comunión con los cristianos? Tú no sabes lo poderoso que es eso. Lo vamos a ver antes de terminar. Pero esto es tremendo, hermanos. ¿Muestras un nuevo interés por disfrutar de la comunión con los cristianos? ¿Y tienes nuevas motivaciones para pasar tiempo con los no creyentes? ¿Estás empezando a responder a pruebas y desafíos de manera diferente como lo hacías cuando no eras cristiano? Sí, responden a todas estas preguntas los que se han convertido de nuevo. O los que han nacido de nuevo, perdón. ¿Cómo podemos saber si una conversión es genuina? Bueno, es aquí donde entramos en el tema de los frutos o la evidencia de una verdadera conversión. También haremos énfasis en lo que es una falsa conversión. Pero yo te pregunto, ¿te has convertido en realidad? No quiero que digas, quiero que lo pienses. ¿Te has convertido? ¿Ha habido un cambio radical en tu interior? Es muy importante esa pregunta.
¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es muy engañoso. Y es por eso que necesitamos evidencias para poder contestar esas preguntas. No creas que yo disfruto diciéndote eso. De verdad, estoy helado aquí. Generalmente no estoy helado predicando. Tengo mis manos heladas, mis pies helados. Esto es fuerte. Esto es importantísimo que lo consideremos. No es solamente la marca número 1, hermanos. De entender esto depende de si el Señor nos dice, pasa adelante o quédate ahí que no te conozco. Nos hemos convertido en realidad. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es algo muy saludable examinarse, aunque a algunos no les gusta meditar en esto, pero créeme, es muy bueno. Si hay una conversión genuina, entonces también hay una falsa, y si hay hermanos verdaderos, también existen los falsos hermanos. No hay duda de eso. Ahora, esto ha de ser de mucho cuidado, porque muchas veces no se trata de personas que abiertamente se oponen a Cristo. Porque ahí sería fácil, esto es falso porque se opone a Cristo. No. Lo que yo hablo es más sutil, mucho más sutil. Sino de personas que aseguran amar a Dios, pero que sus corazones no han sido transformados. Sus afectos, sus deseos, sus intereses siguen siendo carnales. Y podemos actuar frente a los demás y parecer como que amamos al Señor, pero en el fondo no hay ningún amor por Él. Es gente que cree algo parecido a la verdad. Una de las características que tienen los falsos conversos es que pueden profesar tener una fe en Cristo, pero no tienen cambios en el interior. Aceptan un evangelio sin arrepentimiento y sin santidad, dice Arthur Pink en un libro que se llama Satanás y su evangelio, donde enfatiza esa idea y otras como esta. Es como si siguieran a otro Jesús. No el de las Escrituras, no el de Lucas 14. Son palabras de Jesús mismos, las de Lucas 14, donde Él determina quién es su seguidor. Nuevamente, Él da una característica de quién es su seguidor o quién puede llamarse su seguidor. Yo te suplico humildemente que seas humilde y ríndete a lo que las Escrituras dicen. No importa lo que tú y yo pensemos de nosotros mismos, es importante saber lo que Él opina de nosotros y lo que Él dice cómo debe ser aquel que es suyo. Eso es lo importante. No importa tus años de experiencia, no importa tu vida pasada, no importa todo lo que hagas, escucha lo que Él dice. Sus estándares son siempre los que mandan. Y Él dijo que solo aquellos que lo aman más a Él que a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona en este mundo pueden ser sus discípulos. Esos son los nacidos de nuevo. Esos son los que son parte de su cuerpo. Los que lo aman más a Él que a cualquier otra cosa. Y dirás, sí, yo lo amo a Él más que todas las cosas. Yo deseo eso. Pero yo te pregunto amorosamente, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que tú lo amas a Él más que a todas las otras cosas de tu vida? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Tienes evidencias externas o son solo tus palabras y lo que crees de ti mismo, que siempre es mucho más de lo que es la realidad? Evidencias que den cuenta de tu amor por Cristo sobre todas las otras cosas, porque eso es lo que Él pidió como estándar para seguirlo. Y es aquí donde el mensaje ya no es famoso.
Es en esto que estoy diciendo donde iglesias como esta no son famosas porque decimos este tipo de cosas. Pero tenemos que decirlas por amor a ustedes, por amor a los hermanos. Hay muchas maneras de ver evidencias que veremos a continuación de manera breve y que tienen relación con una conversión genuina, pero algunas rápidas que no veremos en detalle son estas. Por ejemplo, ¿en qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿En qué está tu cabeza? ¿Cómo es tu compromiso con la iglesia? ¿Odias el pecado? ¿Has crecido en este tiempo? ¿Qué opinión tienen los demás de tu cristianismo? Esa es buena. Esas no veremos, pero muestran la importancia del tema. Mi deseo sincero es que lo amemos a Él más que a todas las cosas. Pero tengo que preguntar estas cosas. Yo deseo que con lo que yo te diga tu fe sea confirmada, que no nos engañemos con nuestro propio corazón, que es hábil para eso. Y si llegas a dudar, puedes acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero déjame preguntar. Medita, piensa, examínate a través de las Escrituras. Evidencias de una falsa conversión, y voy a estar en Primera de Juan. Yo les recomiendo a todo el mundo que lean Primera de Juan. Es un libro corto y nos va a ayudar mucho para poder entender lo que estoy diciendo. Primera de Juan muestra, entre otras cosas, no estoy diciendo que sea el objetivo principal de la carta, pero muestra los contrastes entre un creyente genuino y un creyente que no lo es. Y una de esas evidencias de un falso converso, según Primera de Juan, es que niega su pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Yo he escuchado en algunas oportunidades y me corre un agua helada por la espalda cuando oigo de repente a personas decir que yo rara vez peco. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esa es la convicción que tú tienes de ti mismo? ¿Que rara vez pecas? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Otra característica de un falso converso es que no guarda sus mandamientos. Y esto es peligrosísimo porque dentro de la vida de la iglesia se puede dar esta rutina de venir los domingos, escuchar el sermón, ¡ay, que estuvo lindo! Y después nos olvidamos. Oye, estuvo lindo, ¿ah? ¿De qué habló? No sé, pero estuvo lindo. Estuvo lindo, es que como dijo Jesús y como ya está en llorón el pastor este que tenemos. ¿Pero guardas los mandamientos del Señor? Las evidencias de un falso converso es que la obediencia no es lo suyo. Obedecer no es lo suyo. Es lo contrario. Pero ¿cómo va a ser tanto? Ya, a ver, así es. ¿Cómo vamos a ser agradecidos? Si fue esta la cuestión, pues, pastor.
¿Cómo vamos a perdonar si usted no sabe lo que me hizo este hombre que tengo al lado? La obediencia no es lo suyo. Puede hacer un lado los mandatos así, mira, dicen esto, sí, pero no importa. Aquí esto, no, pero ¿qué no importa? Si ya llegará el día. Hacen un lado los mandatos y pueden seguir con su vida como si nada pasara, como si que de aquí no se dijera nada. Y como si seguir haciendo las mismas cosas que de aquí se dicen que no se hagan, es como, ya llegará el día. Las evidencias de un falso converso es que no guarda los mandamientos. Piensa que la obediencia es para los pastores o para las personas más espirituales. Pero Juan 1, 2, 24, primera de Juan 2, 4, perdón, el que dice yo le conozco y nos guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Si tú dices que le conoces, pero haces oído sordo a las instrucciones que él te da, y puedes seguir tu vida como si nada pasara, eres un mentiroso. No me mire así. Otra cosa que evidencia un falso converso. 1 de Juan 2, 9 y 2, 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Por eso le decía que esto de la hermandad es importante. Y por esto que la iglesia local es importantísimo. El desprecio por los hermanos. El de lejitos se ven más bonitos. Algunos sí, algunos de lejitos nos vemos más bonitos. De cerca ya aparece el monstruo. Pero el texto de 1 de Juan nos dice que aquel que aborrece al hermano está en tinieblas. Lejitos se ven más bonitos. Es que a mí no me nace estar, ayudar, compartir con esa gente. Menos que se metan conmigo. Aquí en esta iglesia hablan de ser corregidos, de pedir consejo. Por eso yo no me involucro tanto con la gente, porque en realidad la gente no me gusta mucho. Primera de Juan 2, 9, 11. El que aborrece a su hermano ya está en tinieblas. Desde Juan 1, 3, 7, trazó Juan un triángulo entre los hombres, Dios y nosotros. Es un triángulo que se une y no hay manera de disolverlo. Si hay comunión vertical con Dios, ha de haber una comunión horizontal con los hermanos. Para Dios es parte de su lógica. Y además es una fuerte y clara evidencia de una conversión verdadera, que tú no aborreces a tus hermanos, tú amas a tus hermanos. Otra cosa que da muestra de una falsa conversión es que el falso converso tiene un amante, el mundo. Ama en secreto al mundo. Todo lo que el mundo ofrece, él lo desea de manera apasionada, pero que no lo noten los hermanos. Pero me dan un poco de chance y yo lo demuestro. Amo el mundo. Amo sus cosas. Me gustaría ser como la gente del mundo, hacer las cosas. Pero aquí no se puede porque aquí dicen que eso no se tiene que hacer. Pero yo ardo por dentro porque yo quisiera hacerlo. Y a veces lo hago. Pero cuando no me ven. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la última que voy a decir de los no conversos es que vive en una práctica continua del pecado. Si hay una evidencia clara de alguien que no conoce al Señor y que no se ha convertido de manera genuina, es eso.
que practica el pecado. Primero de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Si tú practicas el pecado, si tú vives en el pecado, si tú te revuelcas en él, no eres de Dios. Por otro lado, hay evidencias de una verdadera conversión que están también ahí en Primera de Juan. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, pasa que esto no era natural para nosotros. No era natural para los hombres. Tuvo que haber un milagro en el corazón de los hombres para que, primero, cuando odiaba a Dios y sus cosas, cuando ocurrió este milagro, comenzó a pasar algo y que yo empecé a querer hacer lo que el Señor me dice. Yo lo deseo y encuentro un deleite en hacerlo porque puedo ver la cantidad de maravillas y bondades y beneficios que tiene el obedecer su palabra. Y además no es una obediencia interesada, sino que es una obediencia amorosa, porque estoy obedeciendo a aquel que salvó mi vida. Esos son los afectos de un verdadero convertido. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra evidencia está en 1 de Juan 3 y 4 y que tiene que ver con dos cosas. Una, que el verdadero convertido vive en la práctica de la justicia y no del pecado. Y que el verdadero convertido ama a sus hermanos. Hermanos, esto es tan poderoso, es tan fuerte, es una evidencia tan clara de que hemos sido convertidos. Yo te voy a leer lo que Juan dice. Y se me fue el tiempo, pero me va a tener que dar más tiempo porque me quedan 2 hojas. ¿Seguimos? ¿Cierto? ¿Me da? Primero de Juan 3, 4. 3, verso 4 en adelante. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, 2 puntos, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Escucha, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Te das cuenta dónde introduce esta evidencia de ser o no del Señor? Hablando de perseverar o no en el pecado, y le suma y le dice, y si eso no fuese suficiente, otra evidencia que te doy es que ames a tus hermanos. Que el que ha nacido de Dios no practica el pecado y ama a sus hermanos. Hermanos, verso 13 del capítulo 3, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
Casi me da un infarto aquí. Hermanos, mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida si es que amamos a los hermanos. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé si tú alguna vez le habías tomado el peso de esa declaración, pero es realmente potente. Estoy dudando, pastor, si realmente estoy en la fe. ¿Amas a tus hermanos? Entonces dijimos que las evidencias de un verdadero convertido era que obedece los mandamientos, que vive en la práctica de la justicia, no pecando continuamente y que también ama a sus hermanos. No practicar el pecado no significa perfección sin pecado, sino una vida donde el pecado deja de ser el patrón dominante en tu vida. El nacido de Dios lucha contra él y muestra frutos de arrepentimiento. Cuando cae no se esconde ni lo racionaliza, sino que lo confiesa. Un nacido de Dios no puede seguir viviendo en adulterio, en mentiras, en chismes, en avaricias, en resentimiento, en cualquier práctica constante, sin lucha porque ha nacido de Dios supuestamente. Y además porque el texto nos está diciendo que para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. El que no practica el pecado evita ambientes que lo arrastran al mal, busca la oración, la palabra, la comunión con los hermanos para fortalecerse, desea obedecer, aunque imperfecto, su anhelo es guardar los mandamientos. Paul Washer dice que un verdadero cristiano no puede seguir viviendo como el mundo porque la regeneración de parte de Dios ha cambiado su naturaleza. Y el amor por los hermanos se expresa de estas maneras: en perdón, en servicio, en cuidado, en una disposición a dar. La falta de amor hacia los hermanos solamente revela que alguien permanece en muerte espiritual. El que ha nacido nuevo y ama a sus hermanos, perdona de corazón, no guarda rencor, aunque le cueste, busca la reconciliación. Ahí tienes una manera de evaluar tu cristianismo. ¿Perdonas? ¿Buscas reconciliarte? El nacido de nuevo sí lo hace, porque ama. Busca suplir necesidades prácticas, visita a otro, comparte sus bienes, ayuda económicamente, ora por los demás, lleva en oración a los hermanos, incluso a los débiles o los que están luchando, soporta en amor, no abandona la comunión por diferencias menores, sino que soporta con paciencia. Y hay un texto que me da hasta temor leerlo porque dice que los que realmente aman dan su vida por los hermanos. Léalo en Primera de Juan y le va a caer una gota helada por la espalda. Porque hacen lo mismo que Cristo hizo. Y Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, dice Juan, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Mira a tu alrededor. ¿Darías la vida por uno de esos? ¿Por uno de los peladitos que está aquí? ¿De los barboncitos que está aquí? Hermanos, no puedo no leer esto. Perdónenme, pero no calculé bien el tiempo. Pero quiero darte un ejemplo de algo que es genuino.
de una conversión genuina y una casi que fue genuina. En Lucas 18 y Lucas 19 hay dos ejemplos de esto. En Lucas 18 hay un relato famosísimo de un joven rico que se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dice el Señor, tú sabes los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice esto: escúchame, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Habrá algo más que me puedas dar para asegurar mi vida eterna? Porque eso que tú dices yo ya lo he guardado. ¿Seguro? Ok. Y el Señor muy amorosamente le dice: bueno, te tengo todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Mirándolo Jesús: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces los que oyeron a Jesús decir esto: entonces, ¿quién puede salvarse si los ricos no pueden? Y los ricos eran considerados como gente favorecida por Dios, que estaba cerca de Dios. Si ellos no pueden salvarse, entonces, ¿quién puede salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego viene el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19. Jesús iba camino a morir, pero él decidió pasar por Jericó. Él tenía que pasar por Jericó porque iba a encontrarse a alguien. Cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. ¿Quién es este Jesús tan famosillo? Pero no podía verlo a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subió a un árbol sicómoro, así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. El Señor responde y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Jesús dijo: ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. La conversión nos introduce al cuerpo de Cristo y por ende a la iglesia local. Jonathan Leeman dice que la conversión no es un asunto privado, sino es la puerta de entrada al cuerpo visible de Cristo. Un convertido sin iglesia es una contradicción, porque la conversión te une espiritualmente a Cristo y a la vez visiblemente a la iglesia. La conversión nos une a Cristo y en Él a su iglesia. No existe un creyente independiente en el Nuevo Testamento.
Hermano querido, Dios no te hizo nacer de nuevo para que tú te quedaras en tu casa. Dios no te insertó en su cuerpo para que no hagas nada. Él te incluyó, te dio vida, perdón, te hizo nacer de nuevo para hacerte parte de la gloriosa, hermosa, sorprendente iglesia de Cristo que es su cuerpo. Para que cumplas la misión de la iglesia en la tierra, que es dar gloria a Dios, dar a conocer las virtudes de la cabeza de la cual somos el cuerpo. Y una manera de hacer eso posible es uniéndonos a una iglesia local y poner nuestra vida en servicio del Señor ahí. Dios te hizo nacer de nuevo para que hicieras algo acá en esta tierra, aparte de trabajar, de dormir, de comer, de estudiar, de casarte, tener hijos y luego morir. Te hizo nacer de nuevo para que viviéramos para Él. Eso es lo que le va a dar sentido a nuestra existencia. Y el escenario perfecto para eso es la iglesia local. Dios así lo quiso. Pregúntate, ¿qué es la iglesia local para ti? Quizás ames a tu iglesia, que es lo que yo espero. Que ames a la gente, que te encanta la predicación y los cánticos, deseas conocer más al Señor, deseas que llegue luego el próximo domingo para asistir y deseas estar con tus hermanos en la semana y tienes comunión con otros miembros de la iglesia a lo largo de ella. O tal vez tu iglesia solo sea el lugar en el que apareces un par de veces al mes, llegas a escondidas y te vas también a escondidas. ¿Qué es la iglesia para ti? Lo último que digo, dos últimas aplicaciones. Gratitud, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de la misma manera que Zaqueo e incluso muchos de nosotros que ni siquiera teníamos curiosidad por saber quién era ese tal Jesús, que estaba pasando por Jericó, un día Él decidió pasar por el lugar donde andábamos vagando. Él decidió un día pasar a tu Jericó y a mi Jericó. Un día Él decidió pasar al lugar donde estábamos envueltos en delitos y pecados, y fue ahí cuando Él decidió ir a donde nosotros estábamos para pasar por nuestro lado, para venir a nuestra ciudad. Y no solo eso, Él puso su mirada sobre nosotros. Él nos miró y nos llamó por nuestro nombre. Sí, Él, la persona más importante, la más grande, la más santa y poderosa, puso su mirada en nosotros y nos dijo: Ismael, Natalia, Anabela, Camila, Miguel, dejen todo lo que están haciendo y recíbanme en sus casas. Porque es necesario que yo ahora me quede en sus casas para siempre. Porque yo, Jesús el Salvador, la misma salvación ha venido a sus casas. Es impresionante. El Salvador hizo todo esto para venir un día hacia nosotros y llamarnos y quedarse para siempre con nosotros.
El Salvador vino a nuestras casas mismas. Él en su camino a la cruz decidió pasar a nuestra casa. Y la razón es porque nosotros estábamos perdidos, pero Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo. Oremos.